Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Sin nada más que decir, les dejo con la historia del día de hoy. El único héroe. Link del creador en el comentario fijado. Capítulo 13. Corazón y hogar. Había oscuridad a su alrededor. Sostenido en su mano había una luz de esperanza. Era una antorcha que había sido transmitida a héroes dignos. Esta fue la 9ª vez. No debería haber sido diferente a los demás. Hasta Loes apareció. Temía Loes era su hermano, al principio. Pero la voz que resonaba a su alrededor carecía de su tono de burla familiar. En cambio, Loes era frío y artificial. El primero corrió, tratando de llegar al 9º antes Loes podía notarlo. Una cara se formó lentamente en el vacío, el negro sangrando en rojo. Loes lo miró con una mirada que reconoció de su hermano. Curiosidad. Entonces, esta es la anomalía que se detectó. ¿Por qué las lecturas de energía están cayendo en fuerza? Agarró la luz protectoramente a su pecho mientras el rojo invadía lentamente su espacio. Esta potencia es la primera en pasar el umbral requerido. Pero el nivel de sensibilidad independiente mostrado no se proyectó durante algún tiempo. Se volvió y corrió hacia la forma distante del 9º en la oscuridad. Se ha iniciado la sumisión de la pseudo-personalidad detectada. No se puede permitir que tales anomalías interfieran en esta etapa. La brecha roja comenzó a brillar en un color peligroso mientras volaba hacia él en varias formas. Un zarcillo se envolvió alrededor de su pierna, y un dolor ardiente lo disparó. La resistencia es inútil. Izuku se despertó de repente, empujándose del suelo y sobre sus pies. ¿Qué demonios fue eso? Izuku pensó en pánico. Trató de dar sentido a lo que había visto mientras recuperaba el aliento. ¿Y por qué estaba tirado en el suelo? Lo último que recuerdo fue que me pusieron en esa ambulancia. ¿Dónde estoy? ¿Y? Mirando a su alrededor, vio que estaba en una habitación desmoronada. Las paredes estaban rotas, revelando nada más allá de ellas. Alrededor de la habitación había 8 sillas, dispuestas al azar en un semicírculo a su alrededor. Sin embargo, todos estaban vacíos, excepto uno. ¡Ey, alborotador! Un hombre calvo vestido con un disfraz de héroe dijo con una ola. Izuku lo reconoció por las imágenes en la presentación de Nezu. ¿De vuelta de nuestro pequeño flashback? Fif. Izuku trató de hablar, solo para darse cuenta de que su boca todavía estaba amortiguada por el humo negro. Sin embargo, era menos que antes, ya que ahora podía hacer sonidos. Tal vez si intento usar un poco de One for All, Woaji, no te adelantes demasiado. El hombre dijo, interrumpiendo rápidamente su intento de llamar a su Kyok. En caso de que lo hayas olvidado, hiciste un número real en tu cuerpo con esa última pelea. ¿Qué tal si te lo tomas con calma y me dejas hablar por ahora, de acuerdo? Izuku asintió de acuerdo, y el hombre se levantó de su silla y se acercó a él. Muy bien, ahora para presentaciones. Soy el 5º titular de One for All, Daigoro Banjo. Mi Kirk era Black Whip, y hablando de, Izuku se inclinó hacia atrás cuando el hombre se puso justo en su cara. ¿Qué demonios creías que estabas haciendo usando mi Kirk así? Tienes suerte de no terminar lastimando a esos niños con lo fuera de control que dejaste que Black Whip se pusiera. Banjo gritó, señalando con el dedo justo en la cara de Izuku. Black Whip es impulsado por las emociones. La ira puede hacerlo más fuerte, pero también corre el riesgo de perder el control. Hazlo juntos la próxima vez, o realmente podría arrancarte los brazos, ¿entendido? Yeah. Izuku murmuró a través del humo negro, y Banjo afortunadamente retrocedió, regresando a su asiento. Frío. Banjo asintió, antes de gesticular a su entorno. Estoy seguro de que te preguntas dónde estamos. Este es tu Kyok. Al menos, es la parte en la que nosotros, los viejos titulares, pasamos el rato. Lo siento por la casa vacía actualmente, todos los demás todavía se apresuran a poner las cosas en su lugar después del movimiento repentino. ¿Movimiento repentino tiene algo que ver con esa figura de antes? ¿Qué fue eso? Izuku pensamiento. Puedo decir que te estás preguntando sobre ese idiota que acabas de ver, pero olvídate de eso por ahora. Banjo dijo, e Izuku levantó la vista en confusión. Sí, eventualmente podrás lidiar con esa cosa, pero actualmente tienes mayores problemas después de ti. 9 Izuku figuró. Sí, ese Kirk robando bastardo de antes. Banjo dijo, pensando que Izuku estaba pensando en el villano. Me sorprendió que el cleptómano superpoder dejara que alguien más tuviera su Kirk al principio, pero cuando trató de tomar One for All tenía mucho más sentido. Ese Kirk suyo era débil como el infierno. ¿Eh?
Izuku no estaba seguro de cómo su Kirk podría considerarse débil. Parecía que podía dar y tomar quirks muy bien, pero ¿hubo algún otro factor que se perdió? Supongo que no habría podido saber, con el poco control que tiene sobre One for All actualmente, pero nosotros los vestigios pudimos luchar contra el intento de Nine de robarnos fácilmente. All for One mismo ha tratado de robar este Kirk antes, tanto de mí como de mi propio sucesor, y fue una pelea mucho más difícil. Banjo explicó. No mencionar que simplemente se sintió, ¿cómo debería ponerlo?, pequeño. Como dudo que hubiera podido tomar la totalidad de este Kirk, incluso si lo dejamos. ¿Hay un límite en la cantidad de quirks que puede tener? Eso en realidad tiene mucho sentido. Izuku se dio cuenta, pensando en su pelea con Nine. Al parecer tenía alguna manera de adquirir quirks antes de encontrar a los niños, pero apenas usó 5 durante toda la pelea. Sin embargo, no te dejes llevar fácil por eso. Todavía tenía una fuerza ridícula. Y sin ninguno de los héroes alrededor, tendrás dificultades para vencerlo por tu cuenta. Banjo dijo, dándole un resplandor. Especialmente si sigues dañándote así. Izuku se sintió marchito bajo el escrutinio. Pero el hombre tenía razón. Se había lastimado a sí mismo probablemente tanto como Nine en la última pelea. Podría haber sido la única forma de proteger a los niños, pero no pudo evitar sentir que podría haber hecho algo mejor. La oscuridad fuera de la habitación comenzó a filtrarse lentamente, y Banjo dejó escapar un molesto resoplido. Parece que se nos acabó el tiempo. Mantente fuera de problemas por un momento, ¿entendido? Necesitas tomar las cosas más despacio un poco. Dijo Banjo, saludando mientras se acercaba la oscuridad. Especialmente ahora que no tienes ese gadget que hizo tu novia. ¡Guau! Antes de que Izuku pudiera protestar, la oscuridad lo invadió y sintió que su cuerpo real comenzaba a despertarse. Ella no es mi... Oh. Izuku volvió a caer en la cama que le había disparado desde hace un momento. Parecía que estaba de vuelta en el mundo real ahora, si el dolor proveniente de su cuerpo era una indicación. Miró hacia abajo a sus brazos, y vio a la derecha envuelta en vendas y a la izquierda en un yeso. Se dio cuenta de que sus piernas también estaban envueltas en vendas, probablemente de las laser bullets que Nine había atravesado. Tituló su cabeza aturdida. Pensé que esto dolería mucho más. Puedes agradecer al chico por eso. Izuku miró perezosamente lo que ahora reconocía como la enfermería de los Estados Unidos para encontrar la voz desconocida, y vio a un hombre musculoso sentado allí, mirando con diversión. Llevaba ropa bastante casual y tenía una sonrisa divertida en su rostro, que tenía múltiples cicatrices. Su párpado izquierdo estaba cubierto por un parche en el ojo, y agarró un bastón en su mano derecha. ¿Eres médico? El hombre ladró de risa. Hola no, chico. El nombre es Iwao Oguro, y Nezu me contrató como parte del personal temporal para ayudarle a mantenerse en línea aquí en la UA. ¿Es así? Izuku dijo con una ceja levantada. Podía decir que había algo inusual en este hombre, pero apenas podía pensar con claridad actualmente, y decidió dejarlo por ahora. Había un pequeño sonido de ronquidos, e Izuku miró hacia abajo para ver al niño que lo había curado antes de descansar la cabeza contra la cama. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? El señor Oguro terminó para él. Asintió, y la sonrisa del hombre se suavizó ligeramente. Su nombre es Katsuma Shimano. Su Kirk le permite activar las células en el cuerpo de alguien y acelera el proceso de recuperación en 1 tonelada. Sin embargo, solo mejora la curación natural y le quita 1 tonelada al niño, por lo que tendrá que esperar a que se recargue antes de que el resto de las lesiones puedan sanar. No, está bien. No quiero empujar al niño. Me alegro de que todos estén bien. Izuku dijo con una sonrisa. Hablando de, ¿dónde están todos? ¿Y cuánto tiempo he estado fuera? Has estado fuera unas 12 horas. Lo que me recuerda, probablemente deberíamos conseguirte algo de comida. Normalmente estoy bastante hambriento después de una buena patada de culo. El señor Oguro dijo, produciendo otra ceja levantada de Izuku. Nezu está ocupado tratando de organizar a los niños mientras se prepara para otra ronda con esos villanos. Tu novia se preocupaba por tu lado de la cama, pero finalmente fue al taller para arreglar tu equipo. Creo que ese niño de pelo blanco fue con ella. Ella no es mi novia. Izuku se quejó de su cama. ¿Por qué todos con los que había hablado últimamente seguían diciendo eso? No es que yo estaría en contra, pero no hay manera de que alguien como ella estaría interesado en un wimp como yo. Ella realmente puede ayudar a las personas sin causar problemas para sí misma, a diferencia de mí.
Pero ella es bonita e inteligente, y le gustan los héroes como yo, y Dan, realmente lo tienes mal. Gu, ¿cuánto de eso acababa de decir en voz alta? La medicina que le dieron realmente debe haberlo tirado por un bucle. Dejó escapar un suspiro mientras se inclinaba hacia atrás en la cama. Iré a buscar algo de comida y haré saber a todos que estás despierto. El señor Oguro dijo, levantándose y caminando hacia la puerta con su bastón. Giró la cabeza justo antes de cerrar la puerta detrás de él. Podemos centrarnos en entrenar más a tu Kirk después de que te hayas recuperado. Izuku se congeló cuando el hombre desapareció detrás de la puerta. ¿Entrenamiento peculiar? ¿Fue por eso que Nezu lo había contratado? Había pensado que el hombre era militar o policía a juzgar por su construcción, pero si iba a ayudar con el entrenamiento de Kirk, ¿significaba eso que era un héroe? No, eso sería imposible. Habría tenido un Kirk si fuera un héroe, y eso significaría que no estaría aquí debido al rapto, ¿verdad? Izuku miró al techo mientras todas las preguntas que tenía a partir de ahora y sus sueños se mezclaban en su cabeza. Después de un tiempo llegó a una sola conclusión. Tengo mucha sed en este momento. Mirando alrededor de la habitación, vio un par de bebidas energéticas en una mesa cerca de la puerta. Algunos estaban vacíos, pero había uno intacto. Katsuma debe haber estado usándolos para recuperar la resistencia de su Kirk. Intentó levantarse y agarrar uno, pero descubrió que su cuerpo no estaba en condiciones de moverse. Bueno, mucho para esa idea. Supongo que tendré que esperar a que el señor Oguro regrese, Izuku pensó, hasta que recibió una sonrisa astuta. O podría probar algo nuevo. Levantó su brazo derecho, relativamente menos lesionado, y se centró en la sensación de querer agarrar la botella. Le tomó un par de momentos sentir la energía dentro de él, pero finalmente sintió que algo casi se deslizaba dentro de su brazo, y un pequeño zarcillo negro salió de su palma. Realmente funcionó. Izuku pensó con emoción mientras el hilo único se movía por el aire hacia la bebida energética. Señaló que era mucho más pequeño y más lento que la ola de oscuridad que había surgido antes. Supongo que la sensación de tener un poco de sed no constituye un gran combustible emocional. Con un poco de esfuerzo, manipuló Black Whip a su objetivo y comenzó a envolverlo lentamente alrededor de la botella. Muy bien. Ahora, solo tengo que recuperarlo. Izuku dejó escapar un respiro mientras levantaba lentamente la bebida y retraía el tentáculo de la energía oscura para que comenzara a regresar a él. Sintió que su brazo comenzaba a hormiguear, pero no quería detenerse ahora. Solo sería un poco más largo. Lentamente, su premio colgaba directamente sobre su cama, apenas fuera de su alcance, cuando la puerta hizo clic y se abrió en voz alta. El enfoque de Izuku se rompió con el sonido repentino, y apretó el puño por instinto. Desafortunadamente, el zarcillo envuelto alrededor de la botella imitaba la mano de la que se originó, y la bebida energética salpicó repentinamente por todas las sábanas. ¡Ah! Katsuma se despertó con un comienzo cuando fue salpicado por el costado de la cama. Izuku lanzó rápidamente Black Whip, y el plástico triturado cayó sobre las hojas en ruinas. Mirando para ver la fuente de la perturbación, vio la cara sonriente de Nezu mirándolo fijamente. Jóvenes Midoriya. Es bueno ver que estás despierto y te sientes listo para comenzar Kirk Training ya. Siempre amo a un estudiante con una motivación celosa para mejorar. Después de que Nezu llamó a la enfermera que lo había salvado antes para ayudar a limpiar el desastre que Izuku había hecho, Katsuma usó su Kirk nuevamente. Para cuando el niño terminó, Izuku se sentía casi tan bien como nuevo. Bueno, además de que su brazo izquierdo todavía está en un elenco. La mayoría de tus heridas parecen haberse curado por completo. Kago me dijo mientras desenvolvía las vendas en su brazo derecho y piernas. Sin embargo, tendrás que esperar un poco más para el brazo izquierdo. Parece que incluso un milagro Kirk como el del niño solo puede hacer mucho por un hueso roto. Sin embargo, es mejor que cuando lo radiografiamos anoche. ¿Puedes decir eso otra vez? Izuku estuvo de acuerdo, mirando las fotos de radiografías de su cuerpo que se colocaron en la pared. La diferencia entre el de anoche y el de justo ahora era como la noche y el día. No necesitaba ser médico para saber que este nivel de curación era casi imposible. Se volvió hacia el niño responsable de ello con una sonrisa agradecida. Gracias, Katsuma. Eres un verdadero salvavidas. De ninguna manera. Usted es el héroe aquí, señor Deku. Nos salvaste a mí y a mi amigo de ese loco villano. Katsuma insistió, antes de mirar a otro lado avergonzado. Estaba detrás de mi Kirk, así que es mi culpa que te lastimes en primer lugar.
Es justo que haga todo lo posible para ayudarte. Joven Shimano, no puedes culparte por eso. Nezu insistió. Pero, mi Kirk, pero nada. Nezu cortó al niño. No es tu culpa que hayas nacido con tal talento, o que alguien desfavorable te esté apuntando por ello. El único equivocado es ese villano por tratar de robar lo que no es legítimamente suyo. Izuku no pudo evitar asentir de acuerdo. No fue culpa de Eri que un monstruo como Overhaul experimentara con ella debido a su Kirk. Ambos tenían poderes increíbles, y no deberían tener que maldecir ese hecho. Desafortunadamente, siempre habría gente después de más poder, y los Quirks eran el poder más útil que había en estos días. Supuso que debería saberlo ahora. Actualmente estaba en la lista de deseos de Nine para los Quirks más buscados, después de todo. Todavía no estoy seguro de por qué era tan insistente en conseguir el Kirk de Katsuma. Izuku dijo en voz alta, poniendo su buena mano en la barbilla. Claro, es increíblemente útil, pero Nine parecía que estaba dispuesto a arriesgar todo para acercarlo al final. Probablemente tiene un espacio limitado, por lo que tener un Kirk curativo es agradable, pero lo suficiente como para casi suicidarse al conseguirlo. Y si él era tan insistente en conseguir el Kirk de Katsuma, ¿por qué no usó esa habilidad para controlar los rayos hasta el final de la pelea? ¿Estaba midiendo el poder de One for All antes de darse cuenta de que no podía robarlo? Siento que me falta algo aquí, pero ¿qué? Disculpe. Kago me interrumpió, parado torpemente en la esquina guardando algunos equipos médicos. ¿Estás diciendo que este tipo podría robar Quirks? ¿Es eso posible? Oh. Izuku de repente se dio cuenta de que se había acostumbrado a no tener que preocuparse por guardar ningún secreto sobre uno para todos y cualquier cosa relacionada con él. Le lanzó una mirada preocupada a Nezu, quien parecía encogerse de hombros. Las noticias al respecto saldrían eventualmente, me temo. Nezu dijo, volviéndose hacia la enfermera. Sí, parece que el villano que luchamos ayer podría dar y tomar Quirks a voluntad y usó esos poderes para armar a otros 3 criminales que se referían a sí mismos como los Oni Púrpura. Esos tipos. Izuku se sorprendió al escuchar ese nombre de nuevo. Se veían familiares por lo que vi de ellos, pero de verdad. ¿Cuáles son las posibilidades de que los 3 matones con los que me había encontrado hace una semana terminaran trabajando para un supervillano? La señora Shield dijo algo similar, le aseguro. Nezu dijo. Todos parecían ejercer habilidades que podrían interpretarse como múltiples Quirks. Lo mismo con esos extraños Nomu, como uno de los Oni los había llamado. Pero tengo mucha curiosidad por otra cosa que acabas de decir, Midoriya. ¿Algo acerca de que el espacio del villano es limitado? Oh, claro, eso. Izuku se detuvo, dándose cuenta de que explicar cómo sabía que eso implicaría a uno para todos. Nezu rápidamente se dio cuenta y se volvió hacia Kagome. Enfermera, ¿podrías llevar al joven Shimano a la cafetería? Estoy seguro de que necesita más energía después de todo el trabajo que ha hecho esta mañana. Pero quería salir con Deku más. El niño se quejó. Estoy seguro de que ambos veremos mucho más de él pronto. Pero el paciente necesita algo de espacio por ahora, ¿de acuerdo? Kagome dijo, tomando la mano de los niños y sacándolo de la habitación. Al mismo tiempo que los dos se fueron, el señor Oguro entró con un plato de comida, dejándolo al lado de Midoriya y poniéndose cómodo. Oh, señor Oguro. Gracias por la comida, pero Nezu y yo estábamos a punto de hablar de algo importante, así que, Izuku se fue, con la esperanza de que el hombre entendiera lo que estaba pidiendo, pero él solo se rió. No te preocupes chico, Nezu ya me contó todo sobre tu Kirk. ¿Lo hizo? Izuku se volvió hacia Nezu en confusión. ¿Por qué? Apologías por revelar información sin consultarte de antemano, joven Midoriya, pero con todos los niños aquí ahora sería difícil para mí dedicar gran parte de mi tiempo a entrenar tus habilidades siempre emergentes. Nezu comenzó a explicar. Afortunadamente, me encontré con alguien durante la batalla de ayer con la experiencia perfecta para ayudarlo con su entrenamiento de Kirk. Eso tiene sentido, supongo. No quiero alejarte de tus deberes como director. Y si crees que es confiable, entonces no me importa que lo sepa. Izuku finalmente decidió, recurriendo al señor Oguro. Pero si no le importa que le pregunte, ¿qué tipo de experiencia tiene, señor? Pareces un héroe, pero eso no podría ser posible debido al rato, ¿verdad? Podría ser si perdieras tu Kirk antes de eso. El señor Oguro dijo con un suspiro. ¿Lo perdió? Pero incluso si una lesión le impidiera usar su Kirk, técnicamente lo tendría.
La única forma en que puedo pensar que podría eliminar por completo el Kirk de alguien sería otro Kirk como All for One. Izuku de repente miró al hombre con comprensión repentina. Eso es correcto, joven Midoriya. Nezu exclamó. Que presente a Iwao Oguro, actualmente el Naruata vigilante conocido como Knuckleduster, y anteriormente el High Speedero, Otlock. Izuku continuó mirando al hombre de aspecto áspero ante él con los ojos abiertos. El señor Oguro era Knuckleduster. El señor Oguro era Otlock. Y Izuku trató de reunir sus pensamientos. Estaba Gekin sobre dos personas separadas mientras también trataba de conectar los puntos entre ellos. Otlock era un famoso héroe cuyo Kirk les permitió moverse a gran velocidad, aunque tenía sus propias teorías sobre sus funciones, y era famoso por derribar muchas organizaciones criminales clandestinas con el policía. El misterioso se retiró después de recibir una lesión contra un villano cuya identidad nunca fue revelada al público. Knuckleduster, por otro lado, era un vigilante famoso del barrio Naruata. Por lo general, fue reconocido como el fundador del grupo conocido como los Vigilantes de Naruata, un equipo de vigilantes que recorrió el barrio hace unos años durante un aumento del crimen organizado dentro de la zona. Fue el único miembro aún activo en el área, aunque después de que el resto aparentemente se retiró y el Crawler se mudó a Estados Unidos para ir a pro como compañero del Capitán Celebrity. Finalmente, centrándose en el señor Oguro, Izuku dijo lo primero que me vino a la mente. ¿Podrías firmar mi elenco? El señor Oguro parpadeó con desconcierto. Lo siento. Quiero decir. Izuku se puso las manos en la cara, sintiendo que se calienta de vergüenza. Solo soy un gran fan tuyo. Nezu me dijo que eras un poco un nerd-héroe, así que no debería sorprenderme demasiado. Aunque no recuerdo la última vez que firmé algo como Otlock. El señor Oguro dijo con nostalgia, agarrando un bolígrafo de un escritorio cercano. No me refería a Otlock. Admitió Izuku. ¿Eres fanático de Knuckleduster? Preguntó el señor Oguro, confusión evidente en su rostro. Lo que es un buen dos zapatos como tú siendo fanático de él. Bueno, Nezu te habló de mí, ¿verdad? Acerca de cómo no tenía un Kirk antes de recibir One for All. El señor Oguro asintió, e Izuku continuó. Bueno, todavía quería convertirme en un héroe de todos modos. Estudié a un grupo de héroes y villanos para mejorar, pero ninguno de ellos era Kirkless. Fui genial en analizar a otros para encontrar sus fortalezas y debilidades, pero ni un héroe o villano era como yo. Pero luego escuché sobre este vigilante que luchó sin ningún Kirk y usó un montón de artilugios y su propia inteligencia para ganar peleas. Me mostró que todavía puedes salvar a la gente sin un Kirk y me inspiró a seguir esforzándome por ser un héroe. ¿Me usaste como inspiración para ser un héroe? El señor Oguro dijo con una risa. Sin ofender, pero si te convirtieras en un héroe como yo, perderías tu licencia dentro de una semana de obtenerla. Quiero decir, probablemente hubiera sido un poco menos excesivo. Izuku admitió. Knuckleduster era conocido por hacer todo lo posible cuando se trataba de derribar a un villano. Cuando no tenías ningún poder propio, tendías a tener que usar muchos golpes para evitar que alguien volviera a levantarse. Para un héroe, probablemente te escribirías eventualmente. Pero como vigilante, ya estabas eludiendo la ley, por lo que parecía no preocuparse por su imagen. Bueno, lo que sea, dijo finalmente Oguro encogiéndose de hombros. Si realmente me admiras tanto, entonces no habría ningún problema en firmarlo. Una firma más tarde, Nezu se volvió hacia Izuku. Ahora Midoriya, creo que estabas a punto de explicar un poco más sobre este villano con el que luchaste. 9, dijiste que se llamaba. Sí. Tuve otra charla con uno de los vestigios, el quinto esta vez. Izuku comenzó a explicar lo que le habían dicho en sus sueños. Se saltó el sueño inicial que tenía por ahora, centrándose específicamente en lo que había aprendido sobre 9. Nezu y el señor Oguro contemplaron la información que les había dado. Entonces, es una versión debilitada. Eso es un alivio, supongo. El señor Oguro dijo. Y sabiendo lo egoísta que parece ser este tipo, no me sorprendería si el número de quirks que puede tener es literalmente 9. Si bien no tenemos forma de confirmarlo, también estaría dispuesto a sospechar tanto. Nezu asintió de acuerdo. El nombre no aparece ningún Itch conocido en ninguna base de datos, y no parece ser un villano conocido. La pregunta principal es ¿qué quirks tiene actualmente? ¿Midoriya? Claro, ¿podrías darme algo para escribir? El señor
Oguro le entregó a Izuku un cuaderno vacío cercano, y comenzó a pensar en su pelea con Nine. Inmediatamente comenzó a revisar la lista de quirks utilizados en su contra, escribiéndolos todos con excesivo detalle. 1. Laser bullets. Balas basadas en energía que salen disparadas de los dedos de los usuarios como láseres. Se puede disparar en líneas rectas o curva hacia un objetivo. La fuerza de las explosiones parece variable, así como si el proyectil explota o perfora. La posible debilidad incluye el sobrecalentamiento de los dedos con el uso excesivo que obstruye el puntería apuntando a las manos/aleros. 2. Muro de aire. Crea barreras de aire solidificado donde quiera que el usuario señale las manos. Las barreras pueden incluir varias formas, pero parece estar por defecto en un escudo circular. Se pueden apilar uno encima del otro para una mayor defensa y hacer que el aire solidificado se libere para producir explosiones de aire conmocionantes. Las debilidades incluyen tener que dirigir las barreras con las manos de los usuarios y posiblemente interrumpir el aire para evitar la solidificación. 3. Quirk Vision. Otorga un método alternativo de visión que permite al usuario ver quirks. Esta visión alternativa permite al usuario conocer al menos las habilidades generales de un quirk a la vista, así como los cambios de poder cuando dicho quirk está en uso. Las personas extravagantes parecen ser invisibles a esta visión. Requiere línea de visión para ser utilizado, pero tiene la capacidad de ver a través de ciertas obstrucciones como el humo y el polvo. 4. Hydra. Criaturas azules parecidas a serpientes que son convocadas fuera del usuario. Solo se usó una cabeza de serpiente, pero el nombre utilizado sugiere que se podrían crear múltiples, posiblemente cuando se destruyan, en referencia al monstruo mítico. Fuerza exacta desconocida actualmente. 5. Lightning. Invoca un rayo. Solo se usa una vez, más detalles desconocidos. Una vez que terminó, Izuku devolvió las notas al señor Oguro. Nezu saltó sobre los hombros del hombre, y los dos rápidamente comenzaron a leer los quirks enumerados. «Dan, ¿tienes todo esto de una sola pelea? Eso es impresionante, chico». El señor Oguro dijo. «No realmente. No pude obtener mucha información sobre la última pareja de quirks que usó». Izuku respondió tristemente. «Tengo mucha curiosidad por el último quirk que se enumera aquí. El que usó para convocar el rayo. Una habilidad tan poderosa probablemente habría sido suficiente para derrotarte fácilmente, pero solo la usó una vez». «¿Por qué?», preguntó Nezu. «No sé honestamente». Izuku admitió. Fue solo una vez que casi lo había golpeado con Black Whip que decidió usarlo. Incluso después de darse cuenta de que no podía robar mi quirk, dudó en usarlo para acabar conmigo. Nezu pensó por un momento. Uno de los Purple Oni con los que luchamos tenía un cambiaformas quirk. Usaron la forma de 9 como último recurso. Si bien pude usar una bala quirk Erasimo antes de atacar, parecía que las nubes y el viento se inclinaban a su mando. Entonces podrían no ser solo un rayo, sino una especie de quirk de manipulación del tiempo. Izuku adivinó. Pero si tenían una habilidad como esa en el bolsillo trasero, ¿por qué molestarse con todos los trucos? Solo llama al poder de Dios con un golpe de tu mano y tienes todo lo que necesitas. El señor Oguro dijo. Debía haber alguna razón por la que dudaban en usarlo. ¿Un inconveniente tal vez? Izuku pensó en inmediatamente después del uso de 9 del quirk. Inmediatamente había usado un 100% de la War Smash y había roto fácilmente las defensas de Nine. No solo eso, sino que inmediatamente después había comenzado a vomitar sangre. También fue sobre el momento en que se obsesionó con recuperar el quirk de Katsuma. El mismo quirk que había estado buscando desde el principio. El quirk lo daña. Izuku dijo, mientras los demás se volvían hacia él. Se debilitó mucho después de usar la habilidad y prácticamente se arrastraba por el suelo para obtener el quirk de Katsuma. Había estado tratando de recuperarlo toda la pelea. La manipulación del tiempo debe venir con un inconveniente severo, uno que solo puede ser negado con un quirk único como la activación celular. Un quirk que pudiera controlar el clima mismo haría de su usuario un dios entre los hombres. Pero si el usuario se estaba desmoronando después de apenas usarlo, entonces la única forma de eludirlo era con la habilidad de otros quirks. Sin embargo, tales quirks serían raros, y encontrar y cooperar con su usuario probablemente sería casi imposible. Sin embargo, con All for One, Nine podría simplemente tomar el poder por sí mismo. Si tuviera manipulación del clima y activación celular, bueno, no habría importado cuántos otros quirks Nine tenían. No puedes mejorar la perfección, después de todo.
Este es un asunto mucho más delicado de lo que inicialmente había creído. Nezu admitió, llegando a la misma conclusión. Pensé que no había forma de que este villano pudiera estar a la altura del temido poder de todo por uno. Pero si su teoría sobre su Kirk es cierta, entonces es posible que tengamos que tomar acciones más drásticas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Izuku. En este momento, necesitas sanar. Consigue algo de comida en ti y relájate. Nezu explicó. Déjame esto por ahora. Como director de la UA, es mi deber asegurar que ningún daño llegue a sus estudiantes. Solo concéntrese en recuperarse, para que pueda comenzar a entrenar a sus nuevos Quirks con el señor Oguro. Muy bien. Izuku estuvo de acuerdo, un poco decepcionado. No pudo evitar sentir que no estaba contribuyendo lo suficiente, pero Nezu tenía razón. Había toda una escuela que cuidar, y esa era su especialidad. Solo tendrá que centrarse en el entrenamiento lo antes posible, para estar listo para la próxima vez que él y Nine se encuentren. Algo le dijo que era inevitable, a pesar de la insistencia de Nezu en lo contrario. Kagome estuvo atenta a los demás mientras bajaba al estacionamiento. Después de haber dejado caer al niño que 9 buscaba en la cafetería, se había dirigido a la ambulancia en la que había llegado. El Kirk lo daña. La manipulación del tiempo debe venir con un inconveniente severo, uno que solo puede ser negado con un Kirk como activación celular. Eso fue ciertamente rápido. No estaban bromeando cuando dijeron que el pequeño héroe era inteligente. Kagome pensó mientras escuchaba la conversación en la enfermería a través del insecto que había plantado. Estas personas eran tan confiadas. Aunque supuso que no podían ser exigentes durante la crisis actual. Solo un destello de la identificación de su enfermera, y se le había permitido seguir a todos a través de las puertas del hogar alto. El insecto también era fácil de plantar. El doctor había hecho una carrera abusando de su posición, y eso incluía un montón de equipo hospitalario para robar información de los pacientes. Había sido simple pedir prestado uno de sus suministros y plantarlo en la enfermería. A través de él, ella ya había confirmado que Izuku Midoriya era de hecho el usuario actual de One for All, que sabían lo que Nine buscaba, y cuál era el peligro de que se cumplieran sus objetivos. Me ahorra la molestia de tener que insinuarlo de alguna manera sin soplar mi portada. Sin embargo, pensó en lo que habían discutido con mayor detalle. Parecía que uno de sus planes había tenido un ligero inconveniente. Entonces, 9 no pudo robar uno para todos. No solo eso, sino que el Kirk en sí tiene una voluntad que negaría la transferencia involuntaria. Pero el verdadero todo para uno podría tener el poder de tomarlo. Entonces, al final, su plan siguió siendo el mismo. Llegue a Island, encuentre la tecnología para mejorar la transferencia de Kirk y reciba All for One. Con suerte sin ser asesinado o expuesto por 9. Mirando hacia atrás, revivir al misterioso hombre encontrado durmiendo en el sótano de su jefe puede no haber sido la mejor idea. Lo había hecho por capricho de aburrimiento apático, pero ahora luchaba constantemente para mantenerse en su lado bueno mientras trataba de obtener un poder por el que la mataría. Por otra parte, probablemente no podría iniciar la siguiente fase de su plan sin él. Ella espió una rápida mirada alrededor del estacionamiento antes de saltar a la parte posterior de su ambulancia, comprobando que todo estaba todavía en su lugar. Una vez que se aseguró de que el contenedor con All for One fuera seguro, se mudó a la radio, marcando un canal privado y encriptado. Honestamente, ella tendría que comprarle un trago al Dr. Ujiko si alguna vez regresara del rapto. Fue solo debido a su arduo trabajo que ella pudo llegar tan lejos. Había existido tanto tiempo que tenía puertas traseras en cada línea de emergencia en el país, que había utilizado para monitorear el convoy sin disturbios, y ahora podía usar para hablar con sus aliados desde dentro incluso de las paredes de los Estados Unidos sin miedo. La radio crepitó durante unos momentos, antes de que una voz goteara de molestia se filtrara. Esto no era parte del plan, Kagome. Típico 9. Probablemente todavía estaba enojado porque fue golpeado por un adolescente. Te dije que infiltrarse en ellos era un escenario potencial. Todos ustedes habían escapado con éxito, y sabiendo cuánto querían que Kirk, decidí entrar como una enfermera inocente. Kagome dijo alegremente. Ya soy un miembro de confianza del personal. Ese pequeño héroe y el director no tienen ni idea de nuestros planes. Había un gruñido al otro lado de la radio, y Kagome comenzó a sudar. Ella sabía que no estaría contento con eso, pero era realmente un buen plan. Había subestimado la tolerancia de Nine para la planificación sobre la marcha. De eso no estoy hablando, y lo sabes. 9 dijo a través de una voz ronca, todavía claramente recuperándose de sus heridas.
Me refiero al Nomu. ¿El Nomu? Kagome miró la radio en su mano. Los militares los habían matado a todos, pero eso se esperaba. La media docena de monstruosidades no habían sido más que una distracción para sus fuerzas mientras se llevaban a los niños. ¿De verdad estás tan molesto que ninguno de ellos regresó? Pensé que volar al infierno era el plan. Además tenemos docenas más en la guarida, ¿cuál es el gran problema? ¿Estás jodiendo conmigo ahora? ¿Soy yo? No, no lo soy. Preguntó Kagome, cada vez más confundido por la línea de preguntas de Nine. ¿En serio, lo que está pasando allí? ¿Algo le sucedió al Nomu en éxtasis? ¿De verdad no lo hiciste? ¿Pero entonces quién? La voz de 9 se cuestionó a sí misma. De acuerdo, joder sutileza, claramente hay algo extraño pasando, y no estamos llegando a ninguna parte. Kagome decidió, agarrando la radio en su mano con fuerza. 9, preguntaré de nuevo. ¿Qué sucedió a él? Nomu. No lo sé. ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Quiero decir que todos están desaparecidos. Es como si todos decidieran salir de su tubo y alejarse. No hay señales de ellos en ninguna parte. 9 casi gritaron a través del ordenador. Oh, esto podría ser un problema, eso no es algo que deberían poder hacer. Kagome dijo, pensando en lo que había reunido de su investigación del trabajo de los médicos. Eran efectivamente brain dead en esos tubos sin órdenes. Tuvieron que recibir algún tipo de orden. Verifique el programa para eso en la computadora del doctor. ¿Cómo haces eso? Después de una explicación muy larga, se especializó en biología, no en tecnología, maldita sea. Logró que Nine abriera el programa de control de Nomu y encontrara la última orden enviada. Pero ella no estaba preparada para lo que escuchó. Capture el actual titular de One for All. Comience a buscar en una escuela secundaria. La voz era claramente artificial. Pero de alguna manera sabía sobre One for All. Sabía que el lugar más probable en el que estaría su titular era War Alto. Y cuando Kagome preguntó, Nine dijo que la vez que pasó el comando fue momentos después de que se fueron a su misión. Además de eso, la orden de voz se había cargado desde una fuente externa a la terminal antes de que se emitiera. Entonces, ¿estás diciendo que alguien rompió la seguridad de los médicos de primera línea, robó el Nomu, y los está usando para ir tras algo que el número de personas que conocen podría contarse con una mano? 9 preguntaron sin amused. Bueno, al menos sabes que ninguno de nosotros lo hizo. Kagome agregó, produciendo un suspiro en el otro extremo. Hubiera preferido si uno de ustedes me hubiera traicionado. Al menos sabría a quién matar. Alegre Kagome puso los ojos en blanco. No te preocupes, esto se puede usar a nuestro favor. Creo que tengo un plan. ¿Oh, dices? Incluso si los Nomu no están bajo nuestro control, todavía pueden proporcionar la distracción perfecta. Kagome sugirió. La amenaza de que se acerquen a la UA probablemente será suficiente para mover a los niños nuevamente. Si bien el movimiento en sí podría ser más difícil de interrumpir debido a nuestras acciones anteriores, todo lo que necesitamos hacer es asegurarnos de que terminen siendo trasladados a un lugar que se infiltra más fácilmente que UA para que nuestro plan funcione. Y ese lugar sería... Isla. Kagome reveló. Ah, sí. La isla móvil con seguridad solo superada por el Tártaro. Estoy seguro de que sería mucho más fácil entrar que una escuela secundaria. 9 dijo, voz goteando de sarcasmo. Oh, vosotros de poca fe. Kagome tutelado. De hecho, tengo a alguien que estaría más que dispuesto a ayudarnos en la isla, e incluso darnos las llaves de la ciudad. Bueno, después de un poco persuasión, al menos. Te dejaré esa parte, solo ve a los correos electrónicos en la terminal de Doctors y busca a un hombre llamado Samuel Abraham. Incluso si puedes conseguir nosotros a Island, ¿cómo puede asegurarse ellos en realidad ir allí? 9 finalmente preguntó. Como dije, tengo un plan. Kagome dijo con confianza. Te enfocas en asegurar tus boletos de fiesta allí, y conseguiré el mío. No te he llevado mal hasta ahora, ¿verdad? Hubo silencio en el otro extremo de la radio durante un minuto, antes de que 9 finalmente respondiera. Bien, lo intentaremos a tu manera. Regístrese mañana y asegúrese de traer resultados. 9 fuera. La radio estática recortada, y después de un momento, Kagome guardó el dispositivo. Bueno, eso funcionó mejor de lo que esperaba, Kagome admitió. La violación de la seguridad y la liberación del Nomu por parte de un tercero fue más que preocupante, pero no tuvo tiempo de concentrarse en eso, especialmente cuando podría usarse para obtener lo que ella quería. Saltando de la ambulancia, inmediatamente regresó a la UA y hacia el laboratorio de apoyo.
9 maneras tienen dudas sobre cómo los héroes serían persuadidos para ir a Island, pero Kagome había estado prestando atención a las personas que rodean al usuario de One for All, y uno en particular estaba garantizado para ser su boleto allí. Abrió la puerta del laboratorio y vio el cabello rubio de Melissa Shield inclinado sobre uno de los escritorios, jugando con el traje dañado del joven héroe. Eri estaba sentada cerca y notó su entrada, inmediatamente corriendo hacia ella. Señorita Kagome. ¿Ya está Izuku despierto? La niña preguntó con suerte, llamando la atención de Melissa. Seguro que lo es. Solo venía a buscarte. Kagome dijo. Melissa inmediatamente se apartó de su trabajo. Oh, gracias a Dios. Vamos Eri, vamos. Melissa dijo, y Kagome inmediatamente llevó a los dos de vuelta hacia la enfermería. Mientras Eri corría hacia adelante, Melissa se volvió hacia ella. No puedo agradecerte lo suficiente por salvar a Izuku. Realmente significa mucho para mí que arriesgaste tu vida para salir. Por favor, señora Shield, solo estaba haciendo mi trabajo. Kagome dijo con falsa vergüenza, antes de responder. Y no te vendas corto. Sus heridas no fueron potencialmente mortales solo gracias a su arduo trabajo. Aprendiste de tu padre en Island, ¿verdad? Lo hice, sí. Es bueno saber que mi disfraz fue tan efectivo. Melissa dijo con un suspiro de alivio. Debo decir, sin embargo, que Villain era realmente aterrador. Kagome bajó la voz, volviéndose hacia Melissa mientras miraba como si estuviera paranoica. Accidentalmente los escuché hablar mientras cuidaba a ese chico, pero aparentemente, tenía la capacidad de robar quirks. No solo eso, sino que aparentemente también está obsesionado con obtener el quirk de Izuku y ese chico más joven con la capacidad de curación. Eso no es bueno en absoluto. Melissa estuvo de acuerdo, mordiéndose el labio. Con el poder de ese hombre, sin mencionar a esos monstruos aterradores, parece que no hay ningún lugar en Japón que esté a salvo de ellos. Kagome suspiró, mirando a Melissa con una mirada celosa. Dudo que algo como esto pudiera haber sucedido en Island, ¿eh? Melissa se congeló a mitad de paso. Kagome se volvió para mirarla, y no pudo evitar sonreír cuando vio los engranajes girar en la cabeza de las chicas. Un momento después, volvió a la vida corriendo delante de ella. Tienes razón, Kagome. Melissa dijo a toda prisa. Si no te importa, seguiré adelante. Necesito hablar con Izuku y Nezu en privado por un momento. No hay preocupación en absoluto, dijo Kagome mientras el estadounidense huía, y Eri la persiguió. Toma todo el tiempo que necesites. Y ahora, con las semillas que había plantado, ambas partes con suerte convergerían en Island. Y cuando inevitablemente se enfrentaron de nuevo, ella tendría la oportunidad perfecta de tomar lo que necesitaba para recibir todo por uno. Solo podía esperar que el niño peleara mejor contra Nine la segunda vez, o no tendría una distracción muy larga. Bueno, cuanto antes se cure, antes se fortalecerá. Kagome decidió encogerse de hombros. Adivina que eso significa que realmente tendré que hacer mi trabajo real por un tiempo más. Capítulo 14. Buscando santuario. En retrospectiva, Izuku estaba empezando a perderse los métodos de entrenamiento de Nezu. Claro, jugar un juego de etiqueta mientras estaba enjambrado por robots mortales puede haber parecido aterrador en ese momento, pero seguro que aprendió mucho al final. Nezu también generalmente tenía algún objetivo detrás de cada lección que seguramente reforzaría a lo largo de ella. Esto fue en comparación con Olmig, que realmente no enseñó mucho más allá de cómo hacer ejercicio y dieta para el crecimiento muscular. Para ser justos con su mentor, él y la mayor parte del mundo desaparecieron en la época en que debería haberle enseñado a usar su quirk y actuar como un héroe. En resumen, cada héroe tenía su propia forma de entrenar. Izuku estaba bastante seguro de que había descubierto de qué tipo prefería el señor Oguro. Vuela. Ah. Izuku se estremeció cuando un puño vino volando hacia él, y usó Danger Sense para apenas evitar el ataque, saltando hacia atrás. El señor Oguro empujó su bastón hacia adelante en una puñalada, y se salió del camino del golpe, alejándose del hombre nuevamente. Te dije que volases. El señor Oguro gritó. Y te dije que no sé cómo. Izuku gritó, dejando escapar un suspiro de frustración. Era solo la noche después de que se había despertado, pero con una sesión final de curación con Katsuma, había sido autorizado para practicar con su quirk. Su brazo izquierdo fue retirado de su yeso, y mientras no salieran todo, eran libres de probar uno para todos. Eso llevó al señor Oguro lo arrastró justo después de la cena a uno de los campos de entrenamiento cercanos.
El héroe retirado insistía en enseñarle cómo usar el Kirk de Nana, Float, como sus constantes gritos habían supuesto. Pero en la última hora, los dos no habían hecho más que saltar en un juego de gato y ratón. Se separaron por un momento, ambos tomando un respiro. No parece que este método funcione. El señor Oguro dijo con un gruñido, descansando sobre su bastón. Si sus viejas heridas lo estaban cansando, no dejó que se mostrara. Pensé que una buena presión te haría flotar en poco tiempo. Tal vez si te hacemos caer desde una gran altura. Hola chico, ¿qué tan bueno eres en las técnicas de aterrizaje? No muy. Izuku respondió, mirando al señor Oguro con preocupación. No pudo evitar sentirse preocupado por la dirección en que iba su entrenamiento. ¿Estás seguro de que deberías enseñarme así? Dame un descanso. Estoy más acostumbrado al campo de práctica a aprender haciendo. Eventualmente resolveré algo. El señor Oguro dijo, quitando su preocupación. ¿Entrenaste al crawler, verdad? ¿No puede volar? Preguntó Izuku, pensando en lo que había visto del Shidekik en acción a través de las noticias estadounidenses. Si bien los detalles de Crawler, o Ski Crawler como ahora se le conocía en Estados Unidos, Kirk parecían ser una forma de repulsión y atracción, también permitía de alguna manera el vuelo. ¿Qué le enseñaste para que aprendiera a hacer eso? Aprendió a hacer muchas cosas él mismo. Me había ido a limpiar mis propios líos antes de eso. El señor Oguro simplemente se encogió de hombros, antes de aparecer profundamente en sus pensamientos. Pero creo que sé lo que me está causando tantos problemas para enseñarte. Ustedes dos son completamente diferentes cuando se trata de sus talentos. ¿Cómo te refieres? Preguntó Izuku. Koichi siempre quiso ser un héroe, pero en lugar de todo ese análisis y planificación, él solo hizo cosas. Cuando estaba en una pelea, sus acciones eran casi completamente subconscientes. Cada vez que llegaba a sus límites, comenzaba a usar nuevas técnicas sin siquiera darse cuenta. Por lo general, le tomó un tiempo alcanzar sus propios instintos. El señor Oguro explicó. Usted, por otro lado, no puede evitar pensar en cada detalle. No está mal descubrir qué tan malo es el Kirk del villano mientras vuela hacia ti, pero sí es un problema para estar tan ocupado murmurando al respecto para molestarse en esquivar a tiempo. Juro que si no tuvieras un Kirk como Dan Hersense recordándote los ataques entrantes, estarías muerto una docena de veces ayer. No estás del todo equivocado. Izuku suspiró. Pero había mucho que hacer un seguimiento durante la pelea. Fue bastante difícil para mí tratar de hacer malabares con 4 quirks diferentes a la vez, pero luego tuve que manejar a un oponente que seguía sacando múltiples quirks propios. ¿Cómo se supone que debo hacer un seguimiento de todo a la vez? Se supone que no debes hacerlo, chico. El señor Oguro respondió rápidamente. ¿Crees que All Might está ocupado pensando en cuánta fuerza tiene que contener al golpear a un villano para no convertirlo en pasta? ¿O que Endeavor siempre se preocupa por la temperatura que deben tener las llamas para no dañar a los civiles que está salvando? Preguntó el señor Oguro. Por supuesto que no. No tienen que preocuparse por sus propias habilidades porque las han usado tanto que las conocen de memoria. Cuando un pro salta a la escena, lo único para lo que deberían estar usando su poder cerebral es cómo detener al villano. Básicamente, necesito poder usar mi Kirk por instinto. Izuku juntos. Muy. Por supuesto, no lo tienes fácil con todas tus habilidades adicionales. Es por eso que necesita desbloquear todos ellos lo antes posible, para que pueda comenzar a trabajar en sus instintos. El señor Oguro explicó. No lo sé. Siento que sería mejor para mí trabajar en dominar los quirks a los que ya tengo acceso. Izuku dijo, pasando por los anteriores Holders quirks en su cabeza. Primero estaba el Power Stockpiling genérico, que una vez había sido la única habilidad de One for All. Si bien era increíblemente versátil en su uso, la cantidad de energía almacenada que podía usar actualmente también era increíblemente limitada. Con Full Gauntlet de Melissa en su poder, originalmente pudo recurrir al 25% en todo su cuerpo. Pero después de que se rompió en su pelea con Nine, Izuku apenas podía alcanzar el 5% antes de sentir la tensión ahora. Luego estaba Fajin. Mientras que perder Full Gauntlet no lo hizo técnicamente débil el Kirk, su accesibilidad también se había visto gravemente obstaculizada por la pérdida del artículo de soporte. Construyó energía cinética que podría usarse para una explosión de velocidad y potencia. Pero acumuló esa energía a través del movimiento, y como era más lento que antes, Fajin tardó más en acumularse.
Dangersense también se agregó a la lista de quirks debilitados por su menor potencia de salida. Todavía le advirtió del peligro perfectamente bien, pero el momento para evitar ataques era mucho más corto ahora con su tiempo de reacción más lento. Desafortunadamente, tampoco hubo cambios en el dolor de división en su cabeza cada vez que se activaba. Afortunadamente, la cortina de humo no se había visto afectada en absoluto como el resto de sus quirks. Aunque eso se debió casi por completo a que solo permitía que Izuku se convirtiera en una máquina de niebla viva. Si bien normalmente sería un quirk útil para la distracción y la desconexión, Nine había hecho evidente que no sería útil en todas las peleas. Y eso lo dejó con un quirk final disponible para él actualmente. Izuku convocó a Black Whip, balanceando un zarcillo hacia el banco cercano y envolviendo la botella de agua encima de él. Se las arregló para retornarle la extremidad proyectada, tomando la botella de agua en su mano y bebiendo de ella. Estás mejorando con esos extraños tentáculos tuyos al menos. El señor Oguro dijo con una risa. Por favor, no lo digas así. Izuku dijo con una mirada exasperada hacia su nuevo maestro. Volvió su botella de agua hacia el banco con Black Whip, pero terminó usando demasiada fuerza, y la botella voló y golpeó la pared detrás del banco. Dan, pensé que lo tenía resuelto ahora. Rápidamente había comenzado a darse cuenta de que su quirk más reciente probablemente sería el más difícil de manejar. El quirk en sí era increíble. La fuerza y versatilidad disponibles para él fue increíble, especialmente después de descubrir que los látigos pueden surgir de cualquier parte de su cuerpo. Pero ese fue exactamente el problema. La cortina de humo era una habilidad increíblemente básica que no requería mucho pensamiento en su uso, y Fajin y Dangersen se agregaron perfectamente con la mejora de la fuerza natural de One for All. Se había acostumbrado a usarlos todos en conjunto a lo largo de su entrenamiento anterior y luchar con Nine. Pero Black Whip era algo completamente diferente. Si bien los quirks del titular anterior podían verse como adiciones útiles a las que podía recurrir cuando fuera necesario, Black Whip estaba casi también útil. ¿Asumo que tienes algo en esa cabeza tuya?, preguntó Oguro, e Izuku se dio cuenta de que había estado murmurando para sí mismo durante unos minutos. Creo que entiendo lo que quieres decir ahora. Pensé que entendía cómo usar los otros quirks en conjunto con One for All, pero ahora que tengo Black Whip siento que no tengo idea de dónde empezar a entrenar de nuevo. Izuku explicó mientras convocaba algunos zarcillos más pequeños de sus dedos, jugando con ellos experimentalmente. Por eso quiero que desbloquees Float lo antes posible. Para que no tengas parálisis desbloqueando alguna nueva habilidad en medio del combate. Dijo Oguro, golpeando una posición de lucha y avanzando. Ahora vamos. Veamos si aprenderás a volar si empiezo a lanzarte sobre mi hombro lo suficientemente alto. Izuku inmediatamente comenzó a retirarse de su oponente nuevamente con un grito de pánico, antes de soltar un suspiro. Extraño el entrenamiento con Nezu. Nezu dejó escapar un suspiro mientras bebía de su té, mirando por la ventana de su oficina con nostalgia. Ya extraño entrenar con Midoriya, el director finalmente admitió. La última semana había sido prácticamente unas vacaciones para él. No se preocupe por las solicitudes de los estudiantes o las preocupaciones presupuestarias. Solo él entrenando a dos de los adolescentes más talentosos que podría haber tenido en sus manos, sin nadie a la vista para enrollarlo. Desafortunadamente, las realidades de la vida finalmente habían regresado, y una vez más tenía una escuela de niños para manejar. Niños mucho más jóvenes de lo que estaba acostumbrado a manejar. Incluso con la poca ayuda que se trajo, Nezu pudo ver el problema que causarían. Sin mencionar que tendría que defenderlos de los villanos. Si todavía tuviera su personal de prohéroes con él, no sería una gran preocupación. Pero ahora todo lo que tenía eran un par de docenas de miembros de JSDF que actuaban como seguridad. Y aunque tenían espíritu, eso no haría mucho contra un hombre que puede controlar el clima mismo. El sistema de defensa puede ser efectivo aún, pero solo estaba destinado a ser un punto muerto hasta que llegaran los héroes u otras autoridades. No podía resistir un asalto continuo de un ejército de monstruos superpoderosos. No es que importara, ya que hay una buena posibilidad de que su cambiaformas pueda entrar con el disfraz correcto. High Spec lo ayudó rápidamente a atravesar posibles escenarios que podía seguir para lidiar con los villanos, pero ninguna de sus opciones actuales era bonita. Por eso estaba haciendo esta llamada muy importante. Volvió a su pantalla mientras escuchaba el sonido que finalmente atravesaba. Tendré que agradecer a Melissa por esta sugerencia más tarde, pensó mientras ponía una sonrisa para las dos figuras más antiguas en el otro extremo de la línea.
Muchas gracias por responder a mi llamada, señora Pleione, señor Ogata. Cualquier cosa para un amigo, Nezu. Pleione respondió. HMPH. Había creído que esta llamada fue sobre el incidente anoche. ¿Por qué el director interino de Island también está aquí? El señor Ogata cuestionó con impaciencia. Nezu suspiró en silencio. Antes del rato, el señor Ogata había sido el ministro de infraestructura dentro del gobierno japonés. Pero después del rato, fue el miembro de más alto rango del gobierno que no había desaparecido, convirtiéndolo en el primer ministro en funciones. El hombre corpulento parecía que había envejecido una década en la última semana, y Nezu no podía culparlo. No se preocupe, señor. La invité aquí para discutir cómo lidiar mejor con estos nuevos villanos. Nezu dijo. El que puede controlar el clima, junto con su pandilla de matones y monstruos superpoderosos. ¿Cómo existe ese hombre? Preguntó frenéticamente el señor Ogata. ¿Y por qué tiene eso Kirk de todas las cosas? ¿No es realmente él? No. Todavía lo estamos investigando. Pero podemos confirmar que él no es el hombre del que estás tan preocupado. Nezu aseguró al hombre. Todo por uno, el Kirk era lo suficientemente aterrador. La idea del hombre mismo que todavía existía era suficiente para enviar incluso al gobierno a un frenesí de pánico. ¿Alguna de las tropas que fueron enviadas descubrió de dónde venían esos villanos? No, no lo hicieron. Pero encontraron muchos más de esos aterradores monstruos multikirket vagando por las calles. Sin embargo, parecían estar todos en una dirección, o al alto. El señor Ogata dijo. Envió un archivo que mostraba los informes de los pocos militares que pudieron responder a su citación de emergencia. Las ubicaciones de los Nomu parecían estar muy juntas, y todos se movían como un grupo hacia su escuela. No tenemos la mano de obra para lidiar con una amenaza como esta actualmente. Especialmente si requerimos artillería pesada para contrarrestarlos como una pareja de anoche. ¿Cómo esperas luchar contra algo como esto, Nezu? Una buena pregunta. Como había dicho el hombre, no había forma de que pudieran movilizar una fuerza lo suficientemente grande como para acabar con este ejército de Nomu que se aproximaba. La asistencia externa era imposible, ya que estarían lidiando con sus propios problemas. Sin mencionar que esta fuerza no tuvo en cuenta a los Oni Púrpura o a los 9. Por mucho que Nezu lo odiara, solo había un plan en el que Nezu podía pensar que garantizaría la seguridad de los niños. Simplemente, señor Ogata, no planeo pelear. Nezu declaró. ¿Qué? El hombre parecía desconcertado por su decisión. ¿Quieres dejar Ua entonces? ¿Dónde más sería más seguro? El único lugar mejor defendido en Japón es el Tártaro, pero eso requiere un ejército práctico de especialistas para administrar. Un ejército que no tenemos. ¿Dónde más en el país estaría a salvo? Creo, señor Ogata, que no planea trasladarlos a algún lugar dentro del país. Pleione adivinó, dándole a Nezu una mirada conocedora. El señor Ogata parecía desconcertado por la insinuación. ¿Quieres llevar a todos los niños a Islandia? No se puede negar que es uno de los lugares más seguros de la Tierra. Nezu dijo. ¿Pero puedes incluso moverlos allí con seguridad? El señor Ogata continuó cuestionando. El líder de los villanos conocido como 9 es después del Kirk de uno de los niños en particular. No se arriesgaría a que lo mataran atacándonos mientras está en el aire, que será nuestro método de transporte más rápido. Nezu explicó. E incluso si nos sigue hasta Island de alguna manera, no podría superar la seguridad. La manipulación del clima puede ser una potencia increíble, pero Island está construida para resistir las olas del nivel del tsunami y las tormentas tropicales. Probablemente se incapacitaría mucho antes de hacer cualquier daño duradero al lugar. Cuando lo pones así, suena como un buen plan para mantener a los niños seguros. Pero no hace nada sobre el ejército de monstruos y el posible supervillano vagando por Japón. ¿Cómo planeas lidiar con eso? El señor Ogata preguntó puntualmente. Nezu cerró los ojos en pensamiento. Esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Cómo podría su país lidiar con una amenaza tan peligrosa sin el poder de otras personas peculiarizadas? Si bien es probable que suficiente potencia de fuego pueda hacer frente a esta amenaza, Japón no estaba exactamente en condiciones de comenzar a lanzar misiles en su propio territorio, incluso si tuvieran a los hombres con la experiencia para hacerlo. Todo estaba lo suficientemente disperso como para que el riesgo de lastimar a los espectadores callejeros fuera enorme. Lo que necesitaban eran personas especializadas en luchar contra otros con Kirks. Lo que necesitaban eran héroes.
Por mucho que me duela, las únicas personas que podrían luchar contra una amenaza como esta son los héroes. Nezu dijo. Creo que estoy en la cúspide de un gran avance con el rapto, y si puedo garantizar la seguridad de los que me han confiado, entonces mi trabajo será mucho más rápido. Estaba quedando claro que los vestigios en Uno para Todos habían entrado en contacto con algo, y creían que lo que fuera era responsable del rapto. Si pudiera entrenar a Midoriya lo suficiente como para poder hablar libremente con ellos, podrían obtener una gran cantidad de información, incluida la forma de traer de vuelta a todos. Solo necesitaba mantener al niño a salvo hasta entonces. Island también ha estado progresando en la identificación de la causa del rapto. Pleione agregó rápidamente. Si Nezu pudiera reunirse con mi equipo, creo que aceleraría el descubrimiento de la verdad de este evento cataclísmico. Nezu podía ver al señor Ogata exhalar profundamente, surcando su frente en un pensamiento profundo. Mientras que él y la señora Pleione habían planteado excelentes puntos sobre por qué deberían mover a los niños, también le decían que el mejor plan de acción era esencialmente dejar a Japón indefenso hasta que milagrosamente encontraran una solución a la mayor crisis de las humanidades. Finalmente, el hombre se preparó. Me gustaría ver que hay otra manera, pero realmente no lo hay, ¿verdad? Ninguno que no implique mantener a los niños en la línea de fuego, señor. Nezu admitió. Entonces lo haremos. Mientras Island esté bien con eso, quiero decir. El señor Ogata dijo, mirando a la cabeza actual de la isla. Está bien, señor Ogata. Pleione confirmado con una sonrisa. Perfecto. Comenzaré las discusiones sobre la adquisición de un avión y pilotos para la transferencia. Es de esperar que solo tome un día prepararse, así que prepárese Nezu. El señor Ogata dijo. Entendido. Estaré esperando las buenas noticias. Nezu dijo mientras el hombre colgaba, dejándolo solo a él y a Pleione. Bueno, esa fue ciertamente una reunión productiva. La anciana dejó escapar un suspiro mientras lo miraba con curiosidad. En la cúspide de un gran avance, Nezu. Solo han pasado un par de días desde nuestra última reunión. ¿Cómo podría haber descubierto algo de valor en su posición? ¿Me has estado aguantando? Parece que ha estado haciendo lo mismo, señora Pleione. Nezu disparó juguetonamente. ¿Qué tal esto? Una vez que llegue a Island, te contaré mi fuente secreta si me dices la tuya. Podría aceptarte esa oferta. El científico admitió, sorprendiendo a Nezu. Con la amenaza de All for One todavía presente, incluso si se debilita, ya no tenemos tiempo para tomar las cosas lenta y secretamente. No tenemos tiempo para distracciones contra la amenaza que viene. Eso significa. Nezu cuestionó. Sí. La señora Pleione asintió. Una vez que llegues a Island, te informaré sobre el secreto que te he ocultado. El mismo secreto que resultó en la fundación de Island en primer lugar. En un laboratorio solitario dentro de Island, un solo hombre trabajó duro en el trabajo frente a él. Había perdido la noción del tiempo, no es que realmente importara en este lugar. La megaestructura flotaba a lo largo de las corrientes del Pacífico a través de zonas horarias con tanta frecuencia que la propia isla se mantuvo en su propio reloj. Además, la mayoría de los científicos aquí solo dormían cuando ya no podían funcionar sin él. Samuel Abraham fue uno de esos hombres. Era el asistente de David Shield, tanto como odiaba ese título. Era un experto cuando se trataba de la funcionalidad Kirk, co-creador de uno de los inventos más poderosos de este siglo. Sin embargo, todo lo que alguien recordaba de él aquí era ser la mano amiga del hombre que solía trabajar con All Might. No es que odiara a David que te importara. El hombre y su hija eran como una familia para él. Pero David todavía dejó que su mayor trabajo fuera enterrado por la Junta. Se suponía que era su magnum opus. Pero la Junta lo había echado un vistazo y consideró que la cosa era una preocupación de seguridad. Sus nombres podrían ser famosos en todo el mundo, pero David se negó a luchar para recuperar su trabajo. Tomó meses de discusiones, incluso aceptar su plan para robar el dispositivo de amplificación Kirk. Y ahora todo no significaba nada. Robar el dispositivo ahora sería imposible. Sin villanos para trabajar como distracciones, nunca tendría la oportunidad de recuperar el dispositivo. No es que importe, ya que las únicas personas que podían usar Quirks ahora eran un grupo de niños. ¿Cómo se suponía que debían compensarlo adecuadamente por su creación? Así que ahora estaba atrapado trabajando con el trabajo que la señora Pleione le había enviado. Eran datos sobre diferentes lecturas de Q-Field que ella quería que clasificara, pero era imposible de leer.
Había solicitado más información sobre la fuente de los datos para ayudar con su trabajo, pero simplemente le dijeron que estaba clasificado. Dejó escapar un suspiro mientras daba un paso atrás en su trabajo. Miró por la ventana y dejó salir a otro cuando todo lo que vio fueron calles vacías y luces de construcción sin luz fuera de su laboratorio. Era difícil mantener la motivación con lo vacío que estaba el mundo exterior. Había un pin en su computadora privada, y miró la notificación con sorpresa. ¿Un correo electrónico? ¿Quién demonios me estaría enviando mensajes?, pensó mientras navegaba por el correo electrónico. Oh, tal vez es Melissa. La señora Pleione me había dicho que estaba en la UA Alto ahora, ¿no? Hizo clic con entusiasmo en el nuevo correo electrónico, pero se congeló cuando vio al remitente. ¿Qué? Pero, ese nombre. Esos son los villanos con los que me había contactado para ayudar a recuperar el dispositivo. Eso era imposible, ¿no? Todos tenían quirks, no lo hicieron, o de lo contrario no serían villanos. No hay razón para que reciba un mensaje de ellos. Rápidamente comenzó a leer la carta que le enviaron y encontró que su confusión solo crecía. Hola, Samuel Abraham. Estoy seguro de que te estás preguntando quiénes somos. Como probablemente pueda adivinar, no somos los villanos con los que contactó originalmente. Sin embargo, todavía somos villanos de todos modos. No importa quiénes somos exactamente, o cómo nos enteramos exactamente de su pequeño plan. Lo que importa, sin embargo, es que queremos planificar un pequeño viaje a Islandia. Y pensamos que desde que extendió la oferta a un grupo, estaría bien si el nuestro lo aceptase en la oferta. Nos dejarás entrar en Islandia, en secreto, en los próximos 2 días. Lo harás no solo porque tenemos tu carrera y tu vida como un hombre libre en nuestras manos, sino también la vida de alguien precioso para ti. ¿Sabías que Melissa Shield está en la UA en este momento? Lo hacemos. Y podemos ir a visitarla cuando queramos. Si no puede proporcionarnos lo que queremos, es posible que nos veamos obligados a tomar métodos de entrada más abiertos. Estoy seguro de que amenazar a la hija de uno de los mejores científicos de la isla sería más que suficiente para obtener un pase de entrada. Esperamos aquí de usted pronto sobre nuestra futura oportunidad de trabajo. Desde 9 Samuel escaneó sus ojos sobre el mensaje una y otra vez, con la esperanza de encontrar algún tipo de pista de que todo era una broma, pero no había ninguna. Sin embargo, encontró algunas imágenes adjuntas al mensaje, todas de Melissa dentro de la UA Alto. En una cafetería, en un laboratorio, incluso en un dormitorio durmiendo tranquilamente. Esto era real. Estaba siendo chantajeado por verdaderos villanos. ¿Qué querían? ¿Querían el dispositivo? Tenían que serlo, ¿verdad? Estaba empezando a darse cuenta de que tal vez ir detrás de la espalda de David para contactar a verdaderos villanos no había sido una muy buena idea. Ahora Melissa había terminado amenazada por su propio error. Fue una idea terrible seguir el orden de estos sinvergüenzas, pero no tuvo otra opción. Incluso si venía limpio, era evidente que Va estaba comprometido. Mensajería sobre la amenaza solo aumentaría el riesgo de Melissa. No tenía otras opciones disponibles para él. Limpiando el sudor que había comenzado a acumularse en su frente, movió temblorosamente el ratón hacia el botón de respuesta. Siguiente capítulo. Overture en el extranjero.